Entonces acompáñame a 2 capítulo 12 y vamos a ir al versículo capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 Corintios. Estamos en 2 Corintios, quiere decir que en la próxima vamos a pasar a Gálatas, pero por ahora estamos en 2 Corintios y nos toca avanzar rápido porque se está acabando el año y nada que aparece Apocalipsis, Dios mío. Entonces, bueno, 2 Corintios 12, versículo 7. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podemos repetir ese último pasaje? Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, pero ni los escuché. 1, 2, 3. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es así como fuerte. Bueno, muy bien. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Te pido que nos ilumines con tu palabra, nos enseñes y nos transformes, Dios. Háblanos hoy, enséñanos hoy. Que tu palabra nos ilumine y nos cambie para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Esta palabra es escrita porque Pablo dice que él tiene como una espina en su carne. No sabemos qué es esa espina, es como una aflicción. En otra versión dice un aguijón. La palabra en sí, escolopos, significa algo que produce dolor sin saber qué es, pero era una aflicción. ¿Ha tenido usted una aflicción en su vida? Y dice la Biblia que Pablo oró 3 veces para que se la quitara. Dice el versículo 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y Dios no se la quitó. ¿Ha tenido ocasión cuando uno ora a Dios por algo y Dios le responde que no? Bueno, ocurre que Dios siempre responde en nuestras oraciones, siempre. Pero no siempre nos va a decir que sí a todo lo que pidamos, porque Dios es Dios. Es decir, que Dios siempre va a responder, pero su respuesta puede ser sí, como tú digas, o puede ser no, porque no, y no lo entiendes. Y puede ser sí, pero ahora no, más tarde. 3 respuestas que siempre van a venir cuando pedimos algo a Dios. Pero si somos hijos de Dios, sabemos que tenemos respuesta, sabemos que Dios nos va a responder. Pero yo no sé quién se inventó que siempre que oramos Dios nos va a responder conforme le pidamos. Eso no es verdad, eso es falso. Dios nos va a responder siempre conforme a su voluntad. ¿Sí o no? Así sí. Dios nos va a responder conforme a su voluntad y no a mi voluntad, porque Él es el rey, Él no es mi esclavo. A veces tenemos la imagen de un Dios esclavo, todopoderoso, que hace cosas grandes, como la película Aladino. Y yo sé que muchos se vieron Aladino. Si no se la ha visto, se la recomiendo, muy chistosita. Y usted se da cuenta allí que ese genio sí era los genios de la época. Eso hace parte del cuento Las Mil y Una Noches, que fue una serie de relatos de cuentos contados en Bagdad. Vean ustedes. Y en ese relato usted ve uno de los dioses como se lo imaginaban, un genio
que en últimas era así todopoderoso, pero en últimas era algo. ¿Qué tenía en las muñecas el genio ese muy gordo y muy azul? Tenía como unas argollas que le declaraban que era un esclavo. ¿Y quién en últimas era entonces el Dios o el que mandaba? El dueño de la lámpara. Y pensamos que a veces así es Dios. Dios, dame. Dios, necesito que caiga el bultado de plata. No, que se me está escapando fulano. Que no se vaya, Dios mío, agárralo, devuélvemelo. Y ¿sabe qué? Muchas veces Dios va a decir: no, te devuelvo a ese fulano. ¿Por qué, Dios? Porque no, ese sujeto no, que déjelo que se vaya. Está muy feucho, o puede ser que esté muy bonitico, pero no. Y no. Y nos podemos resentir con Dios. Ay, pero ¿por qué yo le pido nada? Porque Dios es Dios. Y Dios no está para satisfacer tus caprichos, porque tú no eres Dios. Tú eres un siervo. Y Dios se supone que es el que direcciona y dirige tu vida. Y tú le has dado al Señor todo el derecho para direccionar tu vida y para decirte a ti no. Le has dado ese derecho, porque Él sabe más que tú. Y nos gozaremos en los no de Dios, aunque no lo entendamos. ¿Quién quiere tener una aflicción en su carne? Algo que le duele. Pablo ha orado 3 veces: Señor, no. Otra vez: Señor. Pasan los días: no. Otra vez pasan los días: Señor, por favor, no quiero esta aflicción. No. Increíble. Me puedo resentir con Dios, pero nos tenemos que aprender, como Pablo aprendió, a gozarme en los no de Dios, porque yo no soy Dios y Dios sabe más que yo. Dios lo sabe. ¿Qué aprendemos nosotros de los no de Dios? Yo aprendo que Dios no me evita las aflicciones, no me las evita. Dios va a permitir que pase por las aflicciones. Dios ha preparado ciertas aflicciones en el camino mío. Lo que Dios ha prometido no es quitarme las aflicciones en la Biblia, sino que Dios ha prometido es estar conmigo en las aflicciones. Yo sé que tú has orado y te lo sabes de memoria, el Salmo 23: cuando pase por valle de sombra y de muerte. No dice: por si alguna vez yo paso, no me vayas a dejar pasar por el valle de la sombra. Mi hermano, vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Cuando pases por ese valle, dice ahí: no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios no es que no van a venir valles de miseria en esta vida, que nos vamos a sentir como un ratón sin nada, sino que Él va a estar allí y me va a infundir aliento. La Biblia dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, y si por los ríos, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No dice si de repente por pura de malas te toca pasar por el fuego. No, dice que un día vas a pasar por el fuego, serás probado en fuego, pero yo estaré contigo. Me gusta una canción que sacó Gilson la vez pasada y decía: allá había otro hombre en ese horno de fuego, allí estabas tú. Ese otro hombre en el horno de fuego de Daniel es la representación de todo lo que siempre pasa con un creyente cuando está pasando por el momento de dolor. Allí está más que nunca el Todopoderoso para levantarte, para darte fuerzas en esos momentos de angustia, para darte aliento. Eso es lo que hace el pastor: vamos, vamos, tú lo puedes soportarlo y me va a levantar. Dice que tu vara y tu callado me infunden aliento en esos momentos de dolor, en esos valles de lágrimas. Dice el Salmo, es el Salmo 84, dice que bienaventurado el hombre, dice, en cuyo corazón están sus caminos, cuando pase por el valle de las lágrimas, bienaventurado será, porque ahí está el Señor. Pasaremos por el valle de esas lágrimas, sí. Así que aquí hay un no de Dios, un no. ¿Y qué más vemos aquí en 2 de Corintios 12?
Me llama la atención que el Señor le respondió y le dijo Dios: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Oh, yo no sé, pero yo antes no entendía, Señor, ¿qué fue lo que le respondiste a Pablo? Él te está diciendo: quítame esta aflicción, quítamela. Y Dios finalmente le responde: no, no te la voy a quitar. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, yo no entendí. Yo, pero ¿qué gracia? ¿Cómo así que lo que él necesita es la gracia? Él necesita es que le quiten la aflicción. Quítensela. Pues no se la quitó Dios. Y Dios le dijo: mi gracia es lo que necesitas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que él iba a tener el favor de Dios. Eso iba a ser suficiente. Iba a ser suficiente el aliento de Dios. Iba a ser suficiente las fuerzas que Dios le iba a dar. Iba a ser suficiente la misericordia que Dios le iba a sostener. Aún en la mala, aún en la inmunda, Dios lo va a levantar. Dios va a estar allí. Que le baste eso. No necesita más nada. No necesitas más nada, Pablo. Necesitas de mí. Y si estás conmigo, yo te voy a llevar al otro lado y te voy a llevar a un buen puerto. No, Señor, yo necesito esto y aquello. No lo necesitas. Mi gracia es lo que necesitas, punto. Necesitas mi presencia, mi compañía. Eso lo necesitas. No, Señor, pero es que no te veo. Yo lo que necesito es a fulanito que se me está escapando. Déjelo que se escape. Y necesitas. Pero me quedo solo. Necesitas es a mí. Mi gracia es suficiente. Y entonces Pablo entendió y dijo: bueno, Señor, acepto tu no. Y mira cómo termina acá. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Me alegrará en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo puedes decir? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno dice: bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Qué fue lo que le pasó? Porque está diciendo que tiene una aflicción, pero algo pasó. Porque él está diciendo: me gozo en mis debilidades. Y cuando uno comienza a leer la primera parte de la carta, él se la escribió a los corintios. Yo sí les he contado de los corintios, ¿no es cierto? Corinto, una ciudad de las grandes del mundo antiguo, más grande que Villavicencio. Imagínense, de hace 2000 años no hemos podido ganarle, Dios mío, con muchas más cosas que Villavicencio. Un coliseo más grande que nuestro coliseo. Gracias que ya lo están remodelando, ¿no? Y el estadio, coliseo de 30,000 personas. Aquí cuando hemos hecho un estadio para 30,000. Ahí nos vamos superando, pero bueno, creo que este es uno de los más grandes. Sí, no mucho, pero bueno. Pero sí, Corinto era una ciudad grande, cosmopolita, de puerto en Grecia, en Acaya. Es un istmo, quiere decir que lo rodea mar por los dos lados. Y era un lugar de tránsito obligatorio del mundo antiguo en el mar Mediterráneo. O sea que era una ciudad muy rica. Atenas le había quedado atrás hace años. Los atenienses ya eran cero al lado de los de Corinto. Corinto era la ciudad más importante de toda Grecia en ese momento, mucha más poblada, con gente de muchos países, muy ricos, barcos de todo el mundo, mercaderes de todo el mundo, comerciantes, pero además muy promiscua sexualmente, degenerada y putrefacta. Y que viva la fiesta en Corinto, más o menos. Pero en medio de esa degeneración había sido plantada una iglesia santa, y una iglesia que florecía y crecía y crecía en medio de tanta vagancia. Si usted decía en esa época: me voy para la iglesia de Corinto, me largo, esta mujer me está enloqueciendo. En la iglesia de Corinto, allá en el templo de Afrodita, encontraba más de 1000 prostitutas. Porque usted ha tenido la fortuna de venir al templo de Afrodita. Bienvenido. Increíble. Así que pues era la cosa peliaguda, pero allá había una iglesia que florecía, una iglesia santa. Había hombres y mujeres en medio de tanta degeneración buscando de Dios.
Una iglesia compuesta seguramente por mercaderes, gente que trabajaba en barcos, en puertos, gente comerciante, gente pudiente y esclavos, de todo había en la iglesia de Corinto. Y Pablo comienza esta carta comienza diciéndoles lo siguiente. Pablo está en este momento viviendo en Turquía, en la ciudad de Éfeso. Hoy en día Éfeso está allí. Éfeso es un sitio turístico muy importante y él está escribiendo a Grecia, a Corinto, y les está diciendo: amados hermanos, mira cómo comienza la carta en el versículo 8. Pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Hasta pensamos que no saldríamos con vida de esta. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a rescatarnos de nuevo. No sé si vemos por qué razón vienen las aflicciones o las dificultades de la vida. Aquí vemos nosotros que una cosa que trae la aflicción es que yo aprenda a confiar en Dios. No sabemos cuáles fueron las dificultades que se enfrentó, pero dice ahí que él perdió la esperanza de vivir. Esperábamos que nunca saldríamos con vida. Ya nos veíamos muertos y como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Yo no sé si usted ha pasado por una situación de esas. Una situación donde usted dice: no, de esta ya no salgo, ya, como dijo Quique allá en la UCI, me morí. Tremendo, muchos en esta situación del COVID han pasado por una situación de esas. Y yo no sé, pero ahí es donde uno debe tomar una gran decisión. O confío en Dios, o no hay nada que hacer. Y esto cuando uno se suelta en Dios. Porque no hay nada. Ahí no vale luchar con tu intelecto, que tú eres el más intelectual, que tú tienes palancas, que tú eres amigo. Aquí que decía: en esa UCI no vale nada. No, que yo tengo mi amigo especialista, cero. Que yo soy millonario, cero. Que yo tengo mucha, vale cero. Usted en pañales allá no vale igual que todo, cero. ¿Qué? ¿Dándoselas de qué? Usted ya o confía en Dios o muere. Y esa es la situación que Dios no nos va a ahorrar en la vida, que podamos aprender a confiar en Dios. Y llegará un momento en que tendremos que perder cosas muy valiosas y pensamos que nos vamos a morir, y pensamos que no vamos a sobrevivir, y pensamos que nos vamos a ahogar hasta lo más profundo. Dice el salmista ahí: las aguas torrentosas pasaron sobre mí, pero grité al Señor desde el fondo de la fosa de la muerte, y el Señor se acordó de mí. Ese es como, digamos, el principio de todo lo que Dios hace cuando llegamos al fondo de nuestra indefensión. Así que ya entendemos de qué trató, por qué esas aflicciones de Pablo y cuál es la razón de que él esté diciendo que el débil, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprende uno a confiar en el Señor. Aprende uno a confiar en el Señor. Primera enseñanza: cuando yo estoy en aflicciones y escucho el no de Dios y tengo que pasar esa prueba, tengo que entender que tengo que confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Yo no sé si yo estaba escuchando una canción o me la soñé o me la inventé yo, pero era como en estos días. Yo no sé si era esta mañana o ayer en la mañana, y algo así que decías: siempre que ha sido la noche, siempre ha salido el sol al otro día. Nunca ha fallado esa ley. Siempre
El único problema cuando estamos en las dificultades es que uno piensa que nunca van a cambiar, nunca, y que eso va a ser prolongado y que nos vamos a morir allí. Pero hay un Dios que puede cambiar las cosas. Bien, entonces vamos a ver, primer punto, lo primero que yo aprendo es a confiar en Dios. Bástate mi gracia, y que yo pueda confiar en el Señor, que Él va a hacer conmigo su perfecta voluntad, y que si Él quiere que yo pase por esa dificultad, la pasaré. Si Él quiere llevarse lo que se quiera llevar, se lo puede llevar, y me contentaré con Dios. Con Dios será suficiente para mí. Fácil, no es fácil. Doloroso, redoloroso. Lloraremos, lloraremos. Pero Dios me sacará en victoria y me transformará, me moldeará como una vasija que se está resquebrajando y se murió, y el alfarero la vuelve a hacer. Saldré mejor, saldré mejor, saldré para su gloria. No lo entenderemos, no entendemos los no de Dios, pero los no de Dios tienen un propósito eterno. Lo entenderemos el día de la eternidad. Y Dios nunca nos dejará, Dios nunca nos dejará. Yo recuerdo un pasaje que está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, creo que es el 4. Primera vez que lo leí yo y se me alumbró así. Fue un 31 de diciembre, iba a cambiar el año, y en la iglesia siempre hacíamos los cultos el último día del año, el 31, y a las 12 se acababa el culto. Se echaban un primer volador, un polvoretazo, ¡pum! Se acabó, empezaban los voladores. ¡Ay, se acabó el año! Todos de rodillas allá llorando. Y sí, todo el mundo llora, pero con todas. No sé si le ha pasado. Pues la emoción, ¿no? Están los voladores. ¡Ah! El año, Dios mío, ayúdanos en este nuevo año. ¡Ay, Dios mío! Pero yo recuerdo que en ese entonces estaba yo con mi papá. Yo ya estaba en la universidad, pero era muy joven. Yo creo que tenía unos 17 años. Y yo no sé por qué estábamos solos con mi papá allá. Y allá de rodillas, porque era de rodillas allá recibiendo el año. Y yo veía a mi papá llorando y llorando y llorando, entre orar y llorar, pero más llorar que orar. Y mi papá lloraba y yo miraba, ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque mi papá estaba en una crisis económica ni la bruta. Y claro, mi papá lloraba y lloraba, y yo también lloraba de ver llorar a mi papá. Pues uno de jovenzuelo como que no entiende mucho, pero le dan ganas a uno de ellos. Señor, ayúdanos. Y yo recuerdo que esa noche, porque era una noche del 31, Dios nos regaló un pasaje, así nos habló, y salió de la Biblia. Yo no lo había leído. Segunda de Corintios 4, donde dice que sí, es cierto, estamos derribados pero no destruidos. Estamos en la mala, pero no estamos caídos, no nos han destruido. Y no sé si usted lo ha leído. Y yo leía eso y yo seguía llorando. Sí, Señor, estamos en la inmunda, pero no estamos vencidos, no nos han derrotado. Nos levantaremos, Señor, tú nos levantarás. Y sí, es cierto, fueron muchos años de crisis económica, y yo creo que el segundo punto de por qué vienen las aflicciones es para que yo aprenda a ser humilde, para que yo aprenda a clamar, para que yo aprenda a llorar, para que yo aprenda a llorar. Si a ti no te hace llorar una aflicción, es que tú eres muy cabeciduro. Pero la idea es que seamos humildes y que aprendamos a llorar, que aprendamos a agachar la cabeza, que entendamos que yo no soy Dios, que no se hace como a mí se me ocurre. No es así. El mundo no gira en torno a mí. Que yo aprenda a entender que necesito humillarme ante Dios, y que en sus manos su gracia es suficiente, es suficiente. Y eso solo lo entiendo en la inmunda, en la escasez o en la aflicción, en la debilidad. Y mi papá lo entendió así, de rodillas, llorando, y lo vi muchas veces llorando, más que orar, llorando y de rodillas a Dios. Y eso me impactó en mi juventud, ver a mi papá así. Cuando pasó un tiempo, pues ya me di cuenta que eso repercutió en mí, porque yo estaba en la universidad
Y yo no sé si usted ha estudiado fuera de casa, ¿no? En la casa uno tiene todo, toda esa nevera no le falta nada. Papá, que no hay jugo, que como así, que qué es esto, qué desgracia. No, pero como así, que no hay azúcar en el jugo, no, la locura. Y uno se las da ya en la casa, no, pero como así que no hay jugo de fresa, mi favorito, no, no vuelvo a tomar jugo en esta casa, me voy. Y uno dándoselas, así. ¿Cómo así? ¿No es filet mignon? No puede ser, no, yo no me como eso, qué desgracia. Pero bueno, llega uno a la capital y uno se da cuenta que uno tiene que vivir del giro de su papá y uno está contento, está feliz y uno no se da cuenta de nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo llama el papá uno, oiga papito, no le alcanzo a mandar el giro hoy, no, espéreme 3 días ya se lo mando. Yo, sí papá, 3 días, Dios mío, 200, 300, 400 pesos, 2000. ¿Cuánto papá me dijiste? Dios mío, tengo que subir con 2000 pesitos, ¿qué hago? Ahí aprendí yo a llorar. Aprendí yo a arrodillarme. Yo todavía tengo mi Biblia de esa época. Y bueno, creo que la tengo porque ya no la he vuelto a tener, pero esa Biblia, alguien dijo alguna vez, y alguna vez lo escuché en una prédica, yo no sé, dijo, usted se reconoce de verdadero cristiano por su Biblia. Yo dije, sí, su Biblia subrayada. Dijo, no subrayada, su Biblia sí tiene bolitas de lágrimas, porque esas indican que usted se ha llorado delante. Yo, uy, no, entonces yo sí soy un super cristiano. Yo aprendí a chillar. Y sí, en serio, pues sí, no es fácil. Yo creo que hay gente que de pronto, no sé, está más macha. A mí me faltaba esa machera, porque como lo había tenido todo, y yo no sé por qué mi papá le dio la fabulosísima idea de inscribirme en la universidad más cara que se le ocurrió, de la más allá, que seguramente vio en mí una lumbrera, una severa lumbrerota. Dijo, no, más cara. Y allá metió a mi hermana y a mí, los más ricachones del país. Y yo, Dios mío. Pues no, al principio muy bueno, ¿no? Y ya después, cuando el giro no llegó, y empecé a pasar aceite. Dios mío, ¿qué hace uno? Con 2000 pesos, pase 3 días con 2000. Yo no era capaz de pedirle plata prestada a nadie. Oiga, una monedita por amor a Dios. No me pongo a cantar en un bus. No, yo no tengo esa alma, no tengo. Otra gente sí es dura. Y no, a pie limpio para la universidad. Y a pie limpio, muchas veces. A pie, Dios mío, ¿qué hago? Papá, ¿no será que mañana no alcanzarán? Tranquilo, hijo. Y yo sabía, o sea, sabía de la quiebra, sabía del dolor, de la aflicción. ¿Y yo cómo le iba a llamar? Y sí, muchas veces llorando, Dios, acuérdate de mí. Y siempre vi, siempre, como dice Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en la escasez, en la debilidad. Ahí es donde vemos los milagros. Ahí siempre vi los milagros, siempre vi. La comida siempre llegó. No tenía para comer y llegó. Algún día no fui desayunado, sí, es así. Pero siempre llegó la comida en su momento, siempre. Hay un Dios bueno que hace milagros. Pero necesito aprender yo a ser humilde, a humillarme, a entender que no todo gira en torno a mí. Y algún día tendrás que aprenderlo tú. Esa es la vida. Dios te va a enseñar. Pero Dios va a estar allí en ese valle de sombra. Dios te dice, yo voy a estar allí. Mi gracia es suficiente. Te voy a decir no. Señor, dame la plata ya, o me muero. Pues muérete, pero no. Pues no. Ay, Señor. Y aprende uno a que uno puede salir. Yo no sé por qué, pero uno piensa que esas situaciones nunca se van a acabar y serán eternas. Yo, ¿cuándo saldré de esta pobreza? Porque no, llegué yo hasta, ya allá en mi universidad era por años, 4º año, y no, pues seguimos en la mala. Ya cuando llegamos a 5º, mi papá empezó a mejorar, ya llegó mejor el giro. Y ya cuando estaba saliendo, ya nos volvimos como ricos. Yo, gracias, Dios mío, las vacas gordas, por fin. Pero como que yo no sé si uno de chiquito, de joven, uno ve las cosas que nunca se acaban. Y sí, Dios es bueno. Nos vio otra vez la gran provisión. Y ya en la gran provisión yo tuve la gran fortuna de estar haciendo mi tesis en la gran provisión, en las vacas gordas. Ya ahora un buen cristiano, pues yo no sé si eso lo hace un buen cristiano. Yo creo que sí lo hace una persona que cambia. Yo aprendí a ser humilde. Aprendí a agachar la cabeza, ser humilde.
aprende uno muchas cosas: a depender de Dios, a orar, a clamar, a gemir, a llorar. Es que no solo orar, Señor, gracias por esos alimentos, gracias Dios mío, gracias Señor, amén, amén, bendíceme mañana que me vaya bien, amén. No, papito, aprende a orar. O sea, en la mala uno aprende a orar. Aprende a orar es aprende a gemir, a gritar. Y bueno, ya entonces como que me volví líder allá en el grupo de jóvenes y sí recuerdo que ya estando haciendo mi tesis y ya nada, ya sin clases, sin nada, medio desparchado, me fui de misionero porque había una oportunidad de irse a lo más profundo de la selva. Yo dije, no, yo me voy a la selva, yo ya estoy en las vacas gordas, yo ya aprendí a lo que es el hambre, lo que sea. Y ya lo único que yo pensé, Dios mío, pues entonces no me voy a casar con nadie, Dios, no, con una indígena en la selva, porque allá ni micos, no, Dios, bueno, no me caso, Señor, ¿qué va a hacer? Me voy a lo más profundo de la Manigua, sobre el río Amazonas, en la selva peruana. Yo, bueno, 2 meses me fui. Los 2 meses se convirtieron en 1 año y medio, una bendición. Allá yo pensando, pues allá es muy bueno porque yo trabajaba con una base Jucún. Los animamos a los padres que manden a sus hijos de misioneros, qué bendición. Y llegaban muchos equipos de otras partes del mundo. Llegaban muchos americanos, gringos, norteamericanos, alemanes, suizos, de todas partes. Y muy chévere, pasamos increíble. Y nuestra iglesia pues me proveía a mí el sustento. Y yo iba siempre con un compañero del grupo de jóvenes. Y allá estábamos fundando una iglesia entre las comunidades quechuas. Pero bueno, primero fue en la selva, allá no hay quechuas. Y después fue en la sierra, que es donde están los quechuas, allá cerca a Cusco, en Cusco. Entonces teníamos que caminar, pero pues caminar era caminar porque ocurría que pues uno de misionero trabaja con la gente pobre, con la gente ultra pobre, mega pobre. Y bueno, ese es el trabajo del misionero. Aprendí de la pobreza, ya la había aprendido en mi vida, ahora la aprendí viéndola. Y claro, se entera uno que hay familias que viven 4 familias en una casa. Yo nunca había visto eso. Y toda una familia con 3, 4 niños en una pieza. Pero ¿y cómo hará la pareja? Me preguntaba yo, ¿no? Yo de juvenil, pero ¿cómo hacen? Tendrá que poner una cortina, Dios mío. El niño acá, el otro acá, y acá duerme el papá, y allá la mamá. Yo no había visto eso. Y encuentra uno esa situación, ¿no? Y con mi amigo misionero mío era un ricachón, ese sí era de una familia ricachona, pues nos dolía la cosa y prácticamente nuestro salario era ayudando también a los pobres. No, hermano, ayúdenme, porque también hay muchos suecos de Suecia, ayudaban mucho con medicamentos, habían médicos, odontólogos. Esos países europeos han sido, bueno, los norteamericanos más, los europeos, pero también estos de Suecia ayudaban muchísimo. Pero pues nos quedábamos sin un peso y nada nos importaba. ¿Por qué? Porque en la casa teníamos la comida, almuerzo, desayuno, comida, refrigerio. Entonces no nos importaba. Caminábamos y caminábamos por esas montañas y camine y aguaceros a lo bruto. Eso no importaba. Pero ocurrió que un día se me acabaron los zapatos de tanta caminata. 3 zapatos que me llevé yo, estaban todos con huecos por todos los lados. Y dije, no, Dios mío, y ahora para irme por todas las montañas, porque eran montañas. ¿Y qué hacer? Y pues yo les conté a la vez pasada que yo veía en un almacén unos zapatos muy lindos que me gustaron mucho y los fui a preguntar así. Pues esos almacenes como de ricos, allá hay mucho extranjero, o sea, visitan mucho esos lugares los extranjeros. Entonces yo creo que son almacenes como para extranjeros, así almacenes de estrato rico. Y dije, no, donde entre acaso me cobran hasta la entrada, Dios mío. Yo me asomaba así de lejitos, todo era bonito y elegante, y los zapatos algo así como $37. Uy, $37. No, enseguida me fui para atrás y gracias, voy a dar una vueltica a ver si encuentro por ahí algo. Ya vengo. O sea, sale uno, no sé si usted ha entrado hacia un almacén, una pregunta, ay, un favor, ¿cuánto vale esa camisa de allá? Sí, la rosadita así. No se preocupe, 800,000 pesitos, pero por ser usted 799,000 pesitos, no se preocupe, una bendición. Uno, 800,000, pues vaya empacándome unas 3 y ya vengo, ¿no?
Sale uno como, no, ni si entra acá me preguntan. Iba a preguntar por unos cordoncitos. No, 300,000, no se preocupe, los cordoncitos para sus zapatos. Esos almacenes así como de ricos. Y dije, no, Dios mío. Pero siempre pasaba y veía todo lo que estaba allí en esos almacenes para extranjeros y todo. Pero sí recuerdo que una vez yo dije, no, me va a tocar hacerme una. Allá los quechuas andan en hojotas. ¿Sí saben que son hojotas? Esos los hacen como con caucho, de neumáticos. Y yo no sé ahí. Dije, no, va a tocar andar al estilo inca. Qué cosa. Bueno, se vuelve uno misionero, absorbe la cultura totalmente. Yo ya andaba ya con todo el atuendo inca y todo. Pero bueno. Y de repente se fue un grupo de estos de gringos. Sí eran gringos. Y dejaron una carta. Allá yo no era pastor, pero sí era pastor de comunidades indígenas. Y entonces dejaron una carta como Pastor Danilo. Y los gringos no es que hablen mucho español, entonces escribieron así poco cortico: para el Pastor Danilo, $37. Que Dios los bendiga. Yo, o sea, me dieron justo lo de los zapatos que yo vi, ultra carísimos. No, Dios mío, tú eres real. O sea, ¿cómo es posible? Y ese fue un milagro ultra milagrísimo que para mí impactó mi vida. Yo lloraba con esos zapatos nuevos por todas las montañas allá del Perú. Y qué felicidad ver que hay un Dios que cuida de uno, aún en los momentos de debilidad. Ese es Dios. Su gracia es suficiente. Ese es el punto número 2. Aprendo a confiar en el Señor. No confío ya más en las cosas materiales, confío en un Dios invisible. Hay cosas que tú no controlas ni jamás podrás controlar por todo el dinero del mundo que tengas. Necesitas rendirte ante Dios, necesitas ser humilde, agachar tu cabeza, aprender a llorar y ver que hay un Dios que hace milagros, que no te va a dejar. Hay muchos variables. Cuando tuve mis hijas, yo no sabía cómo criar a mis hijas. ¿Qué hacer? ¿Usted tiene hijos? ¿Ha sido fácil? No es fácil. Toca uno aprender a llorar. Dios mío, elimíname, he sido muy menso de papá. Ayúdame, Señor. Y aprende uno. Dios tiene misericordia, pero necesitamos aprender a ser humildes. Dios es bueno. ¿Qué otra cosa aprendemos en medio de la debilidad? En medio de la debilidad, yo aprendo que Dios escogió lo débil. Así que debo contentarme con lo débil. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Aprenderé a contentarme. Dios escogió lo débil. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, con poder del Señor. Usted se sabe ese pasaje de 1 Corintios capítulo 1, 27, ¿no es cierto? Que Dios escogió, dice allí, lo necio, no sé si llamarlo, lo bruto del mundo, para avergonzar a los intelectuales, a los muy sabios. Dios escogió, dice allí, a lo débil para avergonzar a los que se la dan de fuertes y de mucho. Dios escogió, dice allí, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios me escogió a mí. Él escoge al débil. Cuando David le ganó a Goliat, esa batalla representa todas las batallas que pelea el pueblo de Dios. Así es. Siempre será el débil el que le gana al grande. Siempre con el poder del Señor, no en sus fuerzas. David no tenía las fuerzas, ni la experiencia, ni las armas, pero tenía a Dios. Así se debe enfrentar esta vida. Así el débil debe decir: en el Señor soy fuerte, en el Señor. Y eso es lo que aprende uno. Lo aprende uno solamente en la mala, en la dificultad, cuando ya no tengo las cosas. Pero así voy a ganar las batallas. Yo les contaba a ustedes cómo se hizo un estudio en los Estados Unidos y estuvieron descubriendo a las personas que más han influenciado para bien a Estados Unidos, los hombres prohombres de esa nación. Y en ese estudio que hicieron, encontraron que había algo que había en común en todos ellos, algo que el 90% de todos estos hombres habían compartido en común. Todos dijeron: una gran educación. No, falso, mentira. ¿Quién dijo esa mentira?
Un papá bueno tampoco. La mayoría habían tenido papás que eran unos tiranosaurios. No, tampoco. Todos tenían algo en común, estos grandes prohombres, que todos habían salido de muchas calamidades, dificultades y muchas aflicciones. Todos. Increíblemente. Y Dios con ellos hizo cosas muy grandes. Yo estaba recordando, siempre la recuerdo, Abraham Lincoln, ese prohombre para ellos en Estados Unidos, el presidente insignia, el hombre que salvó la nación. De niño le tocaba caminar muchas horas para llegar a su colegio, muchas horas. De niño le tocó luchar mucho para ir al colegio y aprender y estudiar. Nunca tuvo un libro, salvo la Biblia que estaba en su casa. Jamás pudo tener un libro de texto escolar, nunca. Le tocaba pedir prestado todo. Se burlaban sus compañeros por su ropa porque él era un campesino, él cultivaba y él era un leñador. Pero él quería estudiar derecho. Y cuando llegó al pueblo a estudiar, se burlaban porque la ropa le quedaba grande, a veces le quedaba cortica, nunca le quedaba bien. Y se burlaban de su cara tan fea. Decía que su cara tenía todas las marcas del dolor, que cuando alguien veía a Abraham Lincoln le daba dolor de solo verlo. Porque yo no sé, tenía como las marcas seguramente del sol, del sufrimiento, del hambre. Aguantó hambre. Un padre campesino, el trabajo en el campo es duro. Y este muchacho de manos grandes y flaco, desgarbado, era muy chistoso, dice la gente. Que a pesar de que tenía las marcas de dolor, era chistoso. Y él contaba muchas historias. Y él era buen contador de historias a los niños. Y contaba cuentos. Aprendió a contar cuentos porque leía la Biblia. Y siempre reunía a los niños allá en el campo y después en el pueblo. Y después empezó a hacerlo con los mayores. Y terminaba el cuento y soltaba mucha risa. Y todo el mundo se reía con él. Este hombre que sufrió tantas dificultades se convirtió en un presidente. Y en la Biblia de Abraham Lincoln, hoy todos los presidentes de Estados Unidos tienen que jurar la posesión de su cargo, porque hubo un hombre que un día seguramente le oró a Dios: sácame de esta pobreza. Y Dios le dijo: no, porque Dios es Dios y sabe por qué son buenas las cosas. Uno no lo entiende. Estaba con mi hija leyendo la historia de otro gran hombre. Yo creo que siempre se los cuento. Ben Carson, el mejor neurocirujano del mundo. Y yo estaba leyendo allí en la biografía de él y con mi hija y veíamos que él era muy pobre en Detroit. Un negro de familia negra, pobre, toda su familia en la pobreza. Ninguno de ellos había salido del high school, ni siquiera del bachillerato norteamericano, ni siquiera. Su mamá no sabía leer ni escribir. Su mamá era una empleada del servicio doméstico. Su mamá, todos sus primos, tíos, borrachos, mujeriegos, con hijos regados por todo lado. La pobreza total. Y un día su papá se largó y se fue con otra. Él tenía 8 años cuando su mamá les dio una noticia y les dijo: hijos, desde hoy vamos a asistir a una iglesia. Y empezaron a ir a una iglesia y dijo: y Dios nos va a sacar de esta tribulación en la que yo quedé. Por su tribulación y su angustia de verse ella en severa pobreza, ahora sin un esposo, con 2 hijos, Curtis y Ben, le tocó ser papá y mamá y se fue a una iglesia a llorarle a Dios. Cuando él entró a la iglesia, él entregó su vida al Señor a los 8 años y dice: el primer día que le entregué mi vida al Señor, me hicieron pasar adelante en la iglesia y le dije que quería entregarle mi vida a Dios. Y ese mismo día, cuando iban de regreso a la casa, le dijo: mamá, hoy estuve pensando que le entregué mi vida a Dios. Yo quiero ser un médico, mamá. La mamá era una analfabeta, empleada del servicio doméstico. Nunca había visto a nadie de su familia salir del high school, del bachillerato. Y la mamá le dijo: ven, Dios te hará un médico, te hará el mejor médico del mundo. Y Dios lo hizo. Él era el peor de todos los estudiantes del colegio.
no sacaba ni una E, que era como lo peorcito. No sacaba ni un 2. Era el último de la clase. Y empezaron a caminar con Dios. Y él le creyó que Dios lo podía hacer un médico. Se volvió el mejor de la clase. Estudió en Yale y en Harvard. Y se volvió el mejor médico del mundo. Han hecho películas de él. Fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Un niño negro, pobre, con una mamá sola, valiente, guerrera, mujer de Dios, que aprendió a llorar en Dios y que le dijo a sus hijos: no tuvieron un papá, Dios es padre, Dios es bueno. Su hermano se convirtió en un gran ingeniero y en el mejor médico, neurocirujano. Y ese es Dios. Dios es bueno. Nehemías 8:10 dijo eso: que diga el débil, fuerte soy. Él dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué me hace fuerte a mí? La alegría de Dios. Me da fuerza saber que Dios sonríe por mi vida, porque Dios me ve que yo estoy siendo fiel aún en la mala, que yo le sigo honrando, y su alegría me da fuerza. Me da fuerza su presencia conmigo. Me infunde aliento que su vara y su callado me acompañan en el valle del dolor. Pero aprenderé a escuchar aún de Jesús, que si no quieres pasar esta copa amarga, me la tomaré, Señor, me la tomaré, no importa, estoy en tus manos. No entiendo por qué, tú lo entiendes. Entenderé los no de Dios. Aprenderé a ser débil. Aprenderé a llorar. Aprenderé a confiar en Dios. Aprenderé a dejar de ser un presumido orgulloso. Y aprenderé a entender que no solo de pan ni de las cosas materiales se vive, que puedo vivir sin nada en esta vida y puedo tener contentamiento y gozo y alegría aún en las cosas sencillas de la vida. Yo creo que Kiki en esa UCI le daba gracias a Dios por ver una mañana, por poder respirar. ¿Qué nos importa que no tengamos el iPhone 13? No nos importa. Nos importa tener a Dios, disfrutar la vida como Dios la ha diseñado. Cuando pasemos ese valle, que Dios esté dándome fuerzas, que yo no claudique. Y yo sé, porque sé que veré la gloria de Dios. La veré en mi vida, la veré. Veré sus milagros, veré su poder. Estoy en tus manos, Dios. Tú eres el Dios que sostiene mi vida. Tú tienes cuidado de mí. Estoy en tus manos, oh Dios de Israel, la roca, la fortaleza de mi vida. Y yo quiero terminar con Isaías 26. Te quiero regalar este versículo, que lo leas en tu casa. Isaías 26:4. Isaías 26: confía perpetuamente y para siempre en el Señor tu Dios, porque el Señor tu Dios es la fortaleza eterna de los siglos. Él es tu fuerza, Él es tu fuerza. Confía en el Señor, la roca eterna, la fortaleza eterna de los siglos. Confía perpetuamente, confía siempre, en las buenas y en las malas. Dios tiene algo mejor y Dios sabrá ser papá y mamá. Te levantará. Estoy en tus manos, Dios. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Levántame, Dios. Yo solo sé que tú eres real, que tú vives y que no desampararás al que confía en ti. Estoy en tus manos, y aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Si quieres, colócate de pie y vamos a terminar con esta canción al Señor. Ora salalalaila, para ora salalalaila. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre,
empieza nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se